Hola mis queridas amigas, mis queridos amigos del guayú, del crochet en general. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me alegro mucho de estar aquí de nuevo. Mi nombre es Mari Carmen, para quien no me conozca. Y os doy a todos y a todas la bienvenida a este canal Guayú y más cositas. ¿Qué os parece si hacemos esta mochila con un atrapasueños? Es súper original, las plumas no están tejidas y queda muy bonito y muy original. Vamos a ver los materiales que necesitaremos para hacer esta linda mochila. Vamos a trabajar con 4 colores: color grosella, negro, blanco, turquesa. De cada uno de estos 3 colores vamos a usar aproximadamente unos 70 gramos como mucho, más o menos. Del blanco, en cambio, vamos a necesitar unos 220. También para el adorno de la mochila vamos a usar unas plumas de colores. Estas plumas se pueden conseguir fácilmente en tienda de manualidades. Aquí en España se consiguen muy bien en los bazares, pues en el chino, ¿eh? Donde lo que aquí siempre llamamos el chino. Ellos tienen de todo. Y ellos tienen plumas de muchísimos colores. Podemos escoger los colores que nos gusten. Vamos a necesitar también unas tijeras, por supuesto, unas pinzas para trabajar los engarces de estas plumas. Si lo queremos poner con anilla, necesitaríamos unas anillitas, que estas también se consiguen fácil en tienda de manualidades para abalorios de pendientes. Si decidimos coserlas, las plumitas, pues necesitaríamos hilo y aguja normal de toda la vida. También necesitaremos esta especie de ganchito, que es donde vamos a enganchar las plumas. Esto también se consigue fácilmente en tienda de manualidades, donde compremos abalorios para hacer pendientes, aretes o como cada cual llame. Esto es fácil de encontrar y además es un material muy fácil de manejar. Pero por eso tenemos esta herramientita para manipularlo en caso de necesidad. Por supuesto necesitaríamos una aguja lanera, un poquito de cola, un marcador y, como no, nuestra aguja de ganchillo, la que corresponda al grosor de hilo que ustedes usen. Yo estoy usando la del número 2 porque es la que me viene bien para este grosor. Así pues, ya sabiendo todos los materiales que vamos a usar, vamos a comenzar a tejer la mochila de atrapasueños. Y bien, pues comencemos nuestra base. La vamos a comenzar con un anillo mágico de 8 puntos. Para quienes todavía no están muy familiarizados con el anillo mágico, con todo esto del crochet, vamos a ir un poquito despacio para que puedan captar bien los pasos. Para el anillo mágico cogemos nuestra hebra o estambre, que se le llama también en algunos lugares. Ponemos el cabito en el interior de nuestra mano. Envolvemos el dedo tal que así, por encima le damos la vuelta y cuando cruza introducimos el gancho por debajo, enganchamos, ya lo podemos soltar y hacemos un primer punto que en verdad es un nudo
de fijación. Una vez hecho esto, ya podemos empezar a tejer. Vamos a tejer 8 puntos. ¿Cómo hacemos? Pues alrededor del anillo introducimos la aguja, cargamos, traemos al frente y hacemos el primer punto. Volvemos a hacer lo mismo. Segundo punto. Por el centro del anillo. Enganchamos, traemos al frente y de nuevo enganchamos para cerrar. A esta altura pues tendremos 2 lazaditas aquí, las 2 las sacamos al tiempo. Esto para quienes apenas estén aprendiendo. Y tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a por el quinto, sexto, séptimo y octavo. Una vez hemos llegado a tener los 8 puntos hechos, este cabito que tenemos aquí, tiramos de él y se nos va a cerrar el anillo. Ya queda completamente cerrado. Y ahora aquí enganchamos no en el nudito de inicio, sino en el primer punto. Y en nuestro caso cogemos solo la parte de atrás. Es decir, una vez estamos tejiendo, los puntos crean una espiguita aquí de 2 lazadas. Si pueden ver, aquí una y otra. Pues nosotros vamos a trabajar solo con la de fuera y dejamos esta en el interior o en la cara de frente a nosotros. Ahora en nuestra siguiente vuelta vamos a hacer puntos dobles, es decir, en cada punto vamos a hacer 2 puntos. Entonces comenzamos siempre cogiendo la mitad del punto de fuera. 1 y 2 en el mismo punto. Y lo vamos a marcar. Nuestro primer punto lo marcaremos aquí. 1 y 2. Nos vamos al siguiente punto, cogiendo solo la parte de atrás y volvemos a tejer 2 puntos. Pinchamos en el mismo sitio, enganchamos, traemos y cerramos. Ya tenemos otros 2 puntos en el mismo punto. Vamos al siguiente. Hacemos un punto y un segundo punto. De esta forma ya vamos dándole los aumentos y tenemos 6 puntos. Nos vamos al siguiente y hacemos exactamente igual. 1, 2. Vamos al siguiente y hacemos 2 puntos, 1 y en el mismo sitio hacemos el segundo. Así hasta finalizar la vuelta. 1 y 2. En el siguiente 1, 2. Y ya en el último hacemos exactamente igual.
1 y 2. Una vez finalizada esta vuelta, deberíamos tener 16 puntos. Vamos a comenzar nuestra segunda vuelta. En la segunda vuelta lo que vamos a hacer es introducir o insertar de una vez los colores con los que vamos a trabajar. Esto es lo que vamos a hacer. Cogemos nuestros colores, los colocamos aquí detrás y encima de la hebra con la que estamos tejiendo la dejamos aquí abajo. Esto lo colocamos aquí encima. Y ahora por debajo cogemos la hebra con la que vamos a trabajar y vamos a empezar a tejer. Este es nuestro primer punto. Pasamos la aguja por debajo de todos los hilos y por debajo enganchamos con la que estamos tejiendo. Y hacemos nuestro primer punto. Y de esta forma vamos a ir incluyendo nuestras hebras a medida que tejemos. Esto lo que nos va a dar es una textura en el tejido, y para que nos dé la misma textura, no solo la base, luego en el cuerpo, pues para que tenga esa misma firmeza y textura, comenzamos desde ahora, aunque no los vayamos a usar. Entonces hacemos un punto y ahora en el siguiente hacemos un aumento, 2 en el mismo punto. Repetimos de nuevo un punto y en el siguiente un aumento, 1 y 2. Repetimos de nuevo un punto y un aumento. Así vamos haciendo toda la vuelta, pero ahora que ya tenemos algunos puntitos hechos, lo que vamos a hacer es esconder esto. Para eso cogemos las hebras por este lado, por este extremo, y vamos tirando de ellas hasta que queden escondidas por completo en la parte de atrás. Así. Y ya las tenemos escondidas. Ahora ya podemos seguir tejiendo. El siguiente sería un punto. Ups. El siguiente un aumento. Siguiente un punto. Esa es la secuencia. Un punto y un aumento en nuestra segunda vuelta. O tercera vuelta, mejor dicho. Así. Hasta finalizarlo. Al llegar al final tendremos 24 puntos. Y comenzamos nuestra siguiente vuelta. Aquí hacemos nuestro primer punto. Y marcamos.
En esta siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Tenemos uno en el marcador, hacemos otro punto más y en el siguiente ya hacemos un aumento, es decir, 2 puntos en el mismo punto. A medida que vamos tejiendo, nos aseguramos que estas hebras del interior, que también se llaman el alma, no se vean en la cara de frente. Tampoco podemos tirar mucho porque si no se nos encoge el tejido, pero sí ajustarlo para que no se vean demasiado. Bueno, que no se vean en absoluto. Ups, bueno. Aquí. Hacemos 2 puntos. Y hacemos un aumento. 1 y 2. Repetimos. Un punto. 2 puntos. Y un aumento. 2 puntos en el mismo punto. Así vamos repitiendo toda la vuelta. Un punto, B, 2 puntos, el aumento, 1 y 2 en el mismo punto. Y vamos ajustando así hasta completar nuestra vuelta. En esta ocasión vamos a tener 32 puntos cuando lleguemos al final. He llegado al último punto donde hago el último aumento. 2 puntos en el mismo punto. Retiramos el marcador. Hacemos el primer punto de la siguiente vuelta y lo marcamos. Como estamos trabajando en espiral, es importante marcar porque si no luego no sabemos dónde acaba, dónde empieza. En esta siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Tenemos uno en el marcador, hacemos 2, 3, un aumento, 1 y 2. Repetimos. 1, 2, 3, aumento, 1 y 2 en el mismo punto. Así vamos a continuar toda nuestra vuelta hasta completarla. Cuando lleguemos aquí al final, tendremos 40 puntos en total. He llegado al final con mi aumento. Retiramos el marcador. Comenzamos la nueva vuelta. Siempre cogiendo la parte de atrás del punto. Volvemos a marcar.
En esta ocasión vamos a hacer 4 puntos y un aumento. A medida que vayamos haciendo los aumentos, vemos que esto va tomando una forma octogonal. Para evitar eso y hacer que nuestra base sea completamente redonda, lo que vamos a hacer es, en cada vuelta en el que los puntos entre los aumentos sean el número par, nosotros vamos a comenzar con la mitad al principio. Es decir, ahora nos toca 4 puntos. La mitad de 4 son 2. Pues vamos a hacer 2 puntos, un aumento. Y luego ya si hacemos 4 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento, al final aquí no acabaremos con un aumento, sino con los 2 puntos restantes que completan la secuencia. Espero que me haya hecho entender. De todas formas lo vamos a tejer. Vamos a pasar esto aquí. Lo voy a hacer despacito para que se den cuenta. Nuestra secuencia es de 4 puntos y un aumento, ¿sí? Hemos hecho 1 y ahora hacemos 2. Y ahora vamos a hacer el aumento. 1 y 2 aumentos. O sea, 1 y 2 puntos para hacer el aumento, perdón. Ahora ya hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4, aumento, 1 y 2 en el mismo punto. Esto lo vamos a repetir hasta el final. 4 puntos, un aumento, hasta completar la vuelta. 1, 2, 3, 4, y hacemos el aumento. 1 y 2. Así vamos repitiendo hasta el final. La vuelta la vamos a acabar juntas. Estoy llegando al final. He hecho 4 puntos. Voy a hacer el último aumento. Y me quedan 2 puntos por hacer. Estos 2 puntos unidos a los 2 primeros que hicimos nos completan la secuencia de 4 puntos y un aumento. 1 y 2. Y acabando esta vuelta debemos tener 48 puntos. Retiramos el marcador y comenzamos con nuestra vuelta 7. Ups. En nuestra vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Así que contamos 1 que tenemos en el marcador, 2, 3, 4, 5. Hacemos el aumento. 1 y 2. Repetimos. 1, 2, 3, 4,
Y aquí ya toca el aumento. 1 y 2. Y así seguimos repitiendo hasta el final de la vuelta. Cuando lleguemos al final tendremos 56 puntos. He acabado la vuelta con 56 puntos. Nuestra siguiente vuelta será en el siguiente vídeo. No te lo pierdas. Suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de los pasos de este proyecto. Un saludo. Hasta luego.